Buenos días a todos y bienvenidos. Estaremos realizando un repaso por los momentos más importantes de nuestra primera clase de lenguaje. Mi nombre es Ciber Alexander Valdés y Fuentes y el día de hoy vamos a tratar el tema características de la literatura prehispánica. Todo el material que vamos a trabajar puede ser consultado a través de Classroom. En esta plataforma encontrarás la guía de trabajo, vas a encontrar el video, vas a encontrar las actividades y el enlace a nuestra plataforma de Colombia Aprende, donde están alojados todos los contenidos digitales con los que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a empezar nuestra clase primero definiendo cuáles son nuestros objetivos para tener muy claro el aprendizaje de este concepto. Primero vamos a identificar la importancia, los autores y las obras principales de la literatura prehispánica. Y vamos a reconocer las características de un texto de literatura oral. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar nuestra actividad, lo primero que vamos a hacer es definir qué es prehispánico. Como prehispánico, se denomina todo lo relacionado con el periodo previo a la llegada de los españoles a América y a la dominación y colonización de buena parte del continente por parte del hombre europeo. También se le conoce a este periodo como precolombino, en alusión a la llegada de Cristóbal Colón. Para aprender un poco más sobre las culturas precolombinas, vamos a hablar de tres civilizaciones, que fueron los mayas, los aztecas y los incas. Los aztecas, el imperio tuvo su origen en el siglo VIII, en la zona central llamada Mesoamérica, en el centro del Valle de México. Expandieron su control a lo largo de México hacia las ciudades que hoy conocemos como Veracruz, Puebla y Oaxaca, Guerrero e incluso parte de Guatemala. Sin embargo, fue oficialmente el 13 de agosto de 1521 cuando los conquistadores españoles dieron definitivamente por terminado su reinado. Los maya, en el caso de los maya, se distinguen tres periodos en su historia. Por un lado, el formativo, entre 1500 y 300 años antes de Cristo. Por otro, el clásico, entre los 300 y el 900. Y por último, el posclásico, desde el 900 hasta de nuevo la llegada de los españoles. Su ubicación se situaba más al sur que la de los aztecas, y en mayor parte se encontraba lo que hoy es Guatemala, Belice y también en el lado occidental de Honduras y El Salvador. El origen de los incas es suramericano, concentradamente en el Valle del Cusco en Perú. Más tarde abarcaría gran parte de la zona andina del subcontinente, dominando todos los pueblos que se hallaba a su paso. Surgió a finales del siglo XII y llegó también hasta la conquista de los españoles. Cabe resaltar que estas civilizaciones tenían su economía, su cultura y su religión completamente establecidas, ¿de acuerdo? Entonces, para ampliar nuestros conocimientos sobre la literatura precolombina, vamos a hablar un poco sobre los temas, el género y los principales aspectos de la literatura precolombina. Vamos a hablar un poco, por ejemplo, de los temas en general. La literatura precolombina habló sobre el origen del mundo, sobre cómo estaba organizada la sociedad, sobre las leyes de los pueblos, el nacimiento de los dioses, las fuerzas de la naturaleza. Así también en algunas ocasiones dirigió su mirada hacia las emociones y los grandes acontecimientos de los pueblos. Podría decirse que el mito fue el tema por excelencia, aunque como se dijo, se ocupó de distintas temáticas pertinentes a la humanidad. Un poema supremamente bellísimo y muy importante de rescatar es el Popol Vuh. Este fragmento es, por ejemplo, una muestra
de cómo era la cosmovisión de los pueblos precolombinos. Aquí en este relato se habla de la creación del mundo, del origen de las cosas y de los hombres. Los géneros predominaron la poesía y el teatro, aunque pues obviamente ellos no lo llamaban ni poesía ni teatro, pero por catalogarlos de una forma entrarían en esos géneros. Fueron los más habituales en la literatura precolombina. Por ejemplo, vamos a hablar de la literatura maya. Los textos mayas que se conservan hoy son producto del trabajo de la redacción de indígenas, instruidos por frailes evangelizadores, que aprendieron el alfabeto latino y lo utilizaron para escribir sus lenguas ya en el periodo de la colonia. Algunos textos que se conservan tienen ese tipo de escritura. Son conocidos como manuscritos. La literatura azteca es escrita en nahual. Ese es la lengua de los aztecas. Tuvo como géneros principales la prosa y la poesía. Sus temas fueron de orden del cosmos, los dioses, las costumbres, las festividades religiosas. Y los incas, debido al carácter oral de la literatura inca, no se conservan manuscritos precolombinos de ella. Lo que se tiene y se sabe de la literatura inca corresponde a momentos posteriores a la conquista. Se identifican dos vertientes principales: la oficial, de finalidad educativa e impuesta por la corte del Inca, cuyos creadores eran los amautas, maestros, encargados de transmitir la cultura del imperio, y la popular, construida por canciones y poemas, que expresaban los sentimientos del pueblo, cuyos creadores eran los arabicus, es decir, poetas. La lírica, en el mundo andino, ve su nacimiento y se desarrolla de la mano de la música. Si bien al principio los poemas eran solo un acompañamiento para la melodía, poco a poco los versos van logrando independencia. Escrita en lengua quechua, se identifican principalmente dos vertientes: los cantos a los dioses, a los incas o a la fertilidad de la tierra, conocidos como haili, y aquellas composiciones que expresaban subjetividad, emociones del poeta, conocidos como Harhawi, Harawi, Arawi, Haili. Bueno, entonces, pues sería muy interesante que pudieran profundizar un poco en la literatura, encontrar similitudes entre los mayas, los aztecas y los incas y algunas diferencias. Eso lo hicimos en clase. También dejamos como una tarea que la pueden revisar en la plataforma, y es un cuadro donde vamos a comparar dos poemas. Sin más, quiero agradecerles por el tiempo y muchas gracias, y nos vemos en una próxima ocasión.